Vayamos a Filipenses capítulo 2. Mientras vamos allá, quiero que hagamos referencia a la siguiente cita. Deseado de toda la gente es página 63, párrafo 2 en español. Muchos estamos familiarizados con esta sentencia. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio, hagamos una pausa. Hoy es un día de sábado de Dios. ¿Qué día debemos hacer? Cada día debemos pasar una hora cada día. Entonces, ¿qué del sábado? Un día. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Pues eso es lo que vamos a hacer, pasar una hora de reflexión cada día en la contemplación de la vida de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos esto, ¿cuál va a ser el beneficio? Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Entonces los pensamientos de suicidio se van a acabar. Dice, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Más imbuidos de su espíritu. ¿Ustedes quieren este poder? ¿Quieren esta reforma y este lavamiento? Filipenses capítulo 2. Miremos en el verso 5. Mientras leemos el verso 5, quiero que analicemos el verso 5 y díganme qué de estas tres cosas encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Encuentran ustedes una promesa? ¿Encuentran una instrucción? ¿Encuentran ustedes, miren cuidadosamente, una oración? Leamos. La palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué encuentran allí? De estas tres cosas. ¿Encuentran una oración? No. ¿Encuentran una promesa? No necesariamente. ¿Qué encuentran allí? Encuentran una instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es una instrucción. Y entonces nosotros sabemos que cuando tenemos devoción, nosotros no debemos ser muy rápidos en las escrituras, sino debemos ir verso por verso, incluso frase por frase, a veces palabra por palabra. Si se encuentra una oración, usted que esa sea su oración a Dios. Si encuentra una promesa, que usted reclame esta promesa justo en su sitio de oración. Y si hay una instrucción, usted va a hacer algo en su propia fuerza para cumplir esta instrucción. ¿Qué entonces debemos pedirle a Dios para cumplir esta instrucción? Fuerza al Señor. Dios dice, si mis pensamientos sean en mí, como lo hubo también en Cristo Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues pedirle al fuerza, poder, pedirle la oportunidad para que los pensamientos de Cristo sean mis pensamientos, y yo voy a reclamar esto hasta que esto sea de usted un hábito. Esto es la manera en la cual usted tiene una devoción, tiene una relación con Cristo. Y ahora encontremos la manera en que podemos tener el pensamiento de Cristo, así como estuvieron también en Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Vayamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 4, y miremos el verso 32. ¿Qué estuvo en el pensamiento de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, en la mente de Cristo estaba finalizar la obra de Cristo, la obra de Dios, que era que evangelismo. Miremos Juan capítulo
34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la Biblia nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en el tiempo final. Y este es de a poquitos. Entonces quiero que estén atentos para que no se pierdan. Padre Celestial, oramos para que tú nos des la unción del Espíritu Santo. Apura nuestros pasos para que podamos entender cómo tener comunión contigo, cómo participar de la nutrición del Espíritu, para que podamos ser vasos apropiados para tener el carácter para evangelizar el mundo entero. Que estés con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 4. Si este verso fue lo que usted está estudiando en su devoción, ¿qué usted ve ahí? Usted ve una instrucción allí. Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros hagamos la voluntad del Padre, incluso la voluntad de Él mismo, de Cristo, y que acabemos la obra. Y resalten por favor la palabra comida. Entonces Cristo le está hablando del pan, no le está hablando del pan físico, sino del pan espiritual. Y por favor escriban esta cita, porque muchos de nosotros somos intemperantes en cómo comemos la comida física y no sabemos cómo nutrirnos espiritualmente. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. También está en Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice: los hábitos erróneos en el comer y beber conducen a yerros en el pensamiento y la acción. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 73, párrafo 4. Ahora, también testimonios para la Iglesia, tomo 3, 621, párrafo 3 en español. Si los hijos y los jóvenes fueran entrenados y educados para tener hábitos de abnegación y dominio propio, si se le enseñara que han de comer para vivir en vez de vivir para comer, habría menos enfermedades y menos corrupción moral. Entonces, ¿cuál es la raíz de la mayoría de enfermedades? En que viven para comer, en lugar de que deberían han de vivir en vez de comer y de convivir para comer. Entonces muchas personas, ellos comen como animales, comen todo el día. Pero amigos, Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame tu voluntad, dame la consistencia para hacer tu voluntad y no mi voluntad, sino para que finalice tu obra. Si es esto claro, digan amén. Entonces, contextualmente, en Juan capítulo 4, ¿cuál es el trabajo que Cristo está haciendo que se haga la voluntad de Él? ¿Cuál es el trabajo? ¿A qué grupo de personas Cristo le estaba diciendo en Juan 4? A los samaritanos. Y si nosotros regresamos allá en Juan 4, ¿quiénes eran los samaritanos en ese momento? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Y cuál es nuestra respuesta para Dios? ¿Qué debemos hacerle? No solamente con un susurro, sino tenemos que hacer algo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vayamos a Juan 17. ¿Qué era lo que estaba en el pensamiento de Jesús antes de la cruz? Y
¿qué significa la crucifixión de Cristo para nosotros? Hay muchas cosas, pero específicamente, ¿qué es Cristo o Barrabás? ¿Qué significa para nosotros? Review Herald, 30 de enero de 1900, párrafo 4. La crucifixión de Cristo tipifica la ley dominical. ¿Y qué había en la mente de Cristo antes de la cruz? Dice, haya pues en vosotros este sentir también que hubo también en Cristo antes de la ley dominical. ¿Qué necesitamos? Entonces en Juan 17, ¿qué dice? Que era en el pensamiento de Cristo. Juan 17:1 era que glorifique el Padre, que ellos, el Hijo, glorificara al Padre. Entonces, ¿qué más hacer nosotros? Primero, pedirle a Él que podamos glorificar a Dios. Y segundo, que nos dé el poder, la voluntad. Y esto es lo que debemos hacer antes de la ley dominical. Esto es cómo nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Cómo una esposa puede decirle a su esposo que lo ama? ¿O cómo el esposo decirle a su esposa que la ama? Cuando no nos comunicamos, porque la comunicación es el puente por medio del cual viaja el amor. Y cómo nosotros reclamamos esta voluntad si no nos comunicamos con Él. Y si una oración es de una sola vía, por eso es que muchos de nosotros nos detenemos, nos paramos en orar, y nosotros solamente le pedimos a Jesús, pero nos sentamos, y ¿será que me está hablando? ¿Él me puede escuchar? No. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 195, párrafo 4 y párrafo 5. Dice, leamos la Biblia, para que leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente, dice allá. Entonces vayamos a Juan 17 y tengamos comunión con Dios. El verso 1 dice, Juan 17, 1. De nuevo, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 195. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Vayamos a Juan 17, 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué es? Cuando usted ve una oración en la Biblia, ¿qué debemos hacer con esta oración? Pues sea esta su oración. Dice, hagámosla nuestra. Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora está Él hablando? La hora de la crisis, la hora de su crucifixión. Usted está pasando por crisis. ¿Cuál debe ser su oración? Hay una crisis que viene. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Esta es la manera en la cual nosotros dialogamos con Cristo. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Entonces, ¿qué debemos decirle a Dios? Pues que esta sea nuestra oración. No les escuché. Vayamos al verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la hora que me diste que hiciese. Hagamos una pausa. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo en el verso 4, en Juan 17, incluso en el verso 1 antes de la cruz? Yo te he glorificado. Entonces, ¿qué debemos decirle a Dios? ¿Qué es lo primero? Que venga un deseo. ¿Y después qué? Fortaleza, consistencia. Y en el verso 4, ¿qué está diciendo? Yo he terminado la obra. Entonces, devocionalmente para una mañana, ¿qué vamos a hacer? Y miremos lo que Cristo estuvo dispuesto a pronunciar a los discípulos antes de la cruz. Y nosotros tenemos que hacer esta aplicación para el tiempo que estamos viendo, la ley dominical o el sábado, Barrabás o Cristo. Dice, verso 4, yo te he glorificado, glorifícame tú conmigo mismo con la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. El verso 9, yo ruego por ellos. Verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y yo soy glorificado en ellos. Entonces,
¿qué fue lo que estaba dispuesto Jesús a decirle a sus discípulos? Les dijo, yo estoy glorificado en el Padre. Es decir, que el trabajo, la obra se finalizó antes de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros también? Queremos pedirle, o queremos hacer. Señor, ayúdame a que termine la obra, que yo te glorifique para que tú me glorifiques. Imagínense ustedes en su tiempo devocional, en su oración, en su habitación, y usted está orando sobre esta escritura, y qué significa que glorifiquemos al Padre. Yo te he glorificado, ellos me han glorificado, dice Jesús. Entonces, para glorificar a Jesús es tener el carácter de él. Segunda de Corintios capítulo 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿en qué? En la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a reflejar tu imagen. Si es esto, claro, digan amén. Reflejar la imagen de Cristo antes de la ley dominical. Filipenses 2:5, recordemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Usted va a hacer de esto su oración, mis amigos? Entonces, ayúdame con un trabajo, con lo que sea necesario, pero que de reflejar su imagen. Amén. Entonces, vayamos a Juan 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5. ¿Qué está en su mente de Cristo? Juan 9, verso 4, la Biblia nos dice que en la mente de Cristo estaba terminar la obra de Cristo antes de la crisis. Y esto no es un tiempo para dormir. Hay una aplicación espiritual para este tiempo. Miremos el verso 4, Juan 9. Ustedes díganme qué encuentran, una oración, una instrucción o una promesa, basado en lo que Cristo es nuestro ejemplo. Dice, verso 4, me es necesario hacer las obras. ¿Qué hay ahí? Una instrucción. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Ahora, ¿cuál es el contexto? Ya que Cristo es nuestro ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿qué debemos hacer? Entonces, basado en el verso 4, me es necesario ¿hacer qué? Me es necesario hacer las obras, por favor resalten esto, hacer las obras de Dios, las obras de Él, mientras está el día. ¿Por qué? Porque viene la noche y nadie puede trabajar. ¿Qué debemos hacer? Pues están dispuestos ustedes hoy. Hoy vamos a tener nuestro grado en maestría en comunión con Cristo. Me gusta eso. Ahora, ¿cómo contextualmente en Juan 9? ¿Qué estaba haciendo Cristo en el verso 1 al verso 7? Del 1 al 7, que precipitó que Jesús dijera, yo debo hacer la hora, me es necesario hacer las obras que me envió. ¿Qué está? Por favor, escaneen el verso 1 al verso 7. Él restauró la vista de un ciego de nacimiento. Entonces, ya que nosotros vamos a contemplar cada escena, ¿quién debe verse a sí mismo como un ciego? ¿Quién? Fue muy débil. Cada uno de nosotros, todos nosotros debemos vernos como ciegos. Eso significa que yo soy ciego y Señor, restáurame la vista antes de que llegue la noche. Ahora, si un hombre está ciego o está en la oscuridad, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ver? Hay muchos que dicen, muchos ven que su vista es débil, pero pueden ver las cosas como una sombra.
pero cuando vienes en oscuridad es oscuro. ¿Qué debe ser nuestra respuesta en la petición? Pues que restablezcan nuestros ojos antes de la noche. Ahora, pregunta, ¿y qué está mal con los tibios laodicenses? ¿Qué está escrito en Apocalipsis 3, 17, 18? ¿Qué pasa con ellos? Ellos están ciegos y acaso ven su necesidad. No. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor pide? Que tengamos colirio. Ahora, miremos en el verso 18 para que nosotros pidamos que se nos unjan los ojos con colirio. Y ahora vayamos a Juan 9, 16. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esta es la unción con los ojos del ciego. Y el verso 7. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros y con ustedes? Él quiere limpiarnos, quiere ungirnos. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Si un niño hiciera sus negocios, 1, 2, y usted como padre le dice, yo quiero que tú te laves y voy a ungirte. Y ustedes creerían que su hijo se va, y muchos de nosotros, incluso los niños, obedecen. Pero nosotros como padres les decimos, como un padre puede hablarle intelectualmente y le dice, ¿será qué pasaría si su niño está húmedo? Porque él dice, él quiere ser limpio. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Dios? Y porque hay algunos que en el tiempo de Cristo no veían su necesidad, ellos no veían que estaban ciegos, pero miremos lo que dice, les dijo a ellos, así como nos dice a nosotros. Y en el verso 39, Juan 39 dijo, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que vean sean ciegos. En el verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Ahora, ¿somos nosotros también ciegos? Miremos el verso 41, Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque si vemos, ya no son ciegos, entonces ¿qué? Vuestros pecados permanecen. Ahora, en el contexto del juicio investigador, ¿qué es lo primero que viene a ustedes en su mente? Y si sus pecados permanecen, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues nos vamos a perder. ¿Y cuál va a ser la única manera que vamos a tener para que nuestros nombres permanezcan en el libro de vida del Cordero y nuestros pecados sean quitados, sean expulsados? Entonces, si nosotros reclamamos esta voluntad, que si nosotros no somos ciegos, no vemos nuestra necesidad. Nosotros no vemos nuestra necesidad para ser ungidos. Entonces, ¿cómo vamos a responderle a Dios? Usted puede cruzar sus manos lo que usted quiera, pero ¿cómo le va a responder? ¿Ve su necesidad? ¿Necesidad de qué? De limpieza de pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Límpiame de todos mis pecados. Límpiame de toda mi injusticia, de toda mi iniquidad, de toda mi malicia, de toda mi injusticia. Entonces, límpiame de la dieta del mundo, de la vestimenta del mundo, de la música del mundo, del entretenimiento mundano. Y úngeme y límpiame. Haya pues en vosotros, como también lo hubo también en Cristo. Yo he hecho las obras que Él me envió y he finalizado lo que Él me envía, así, y trabajar mientras es de día, porque la noche viene. Entonces,
la oportunidad para ser limpiados no va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque viene la noche y nadie puede trabajar. Yo quiero saber qué representa la oscuridad, qué representa la noche. Dos cosas. Representa la muerte. Vayamos, no tomen mis palabras por hecho. Vayamos a Eclesiastes capítulo 9 y miremos el verso 10. Ahora, la señora muerte le va a decir a usted cuándo muere. Entonces, ¿cuándo debemos hacer? Hoy, ya. Porque la muerte no está prometida para nadie. Y ustedes saben que estas noticias de una persona que llevó a muchos niños hasta la muerte en un estado hace poco. Eclesiastés capítulo 9 verso 10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Y cuál es esta noche entonces? Jesús dijo, yo he hecho la obra que me has enviado a hacer. ¿Y qué es la noche? Pues la muerte. ¿Y qué debemos decirle a Dios? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad antes de que yo muera, porque si yo muero voy a ser levantado, ya sea especialmente en la resurrección especial o cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Qué dicen ustedes, mis amigos? Esta es la respuesta a Dios. Escriban Juan 13, verso 27, verso 30. Dice, yo he hecho las obras que me ha enviado. ¿Por qué? Porque viene la noche que nadie puede trabajar. Y la muerte no solamente, la noche no solamente es la muerte, sino es el cierre del tiempo de gracia. ¿Sobre quién viene la noche mientras está vivo? Sobre Judas. Judas Iscariote, Juan 13, verso 27. Juan 13, 27. Y le dijo a Jesús le dijo a Judas, haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Él se arrepintió y Judas fue y era de noche. Yo debo hacer las obras que el que me envió mientras es del día, porque viene la noche, es el tiempo del cierre de gracia. Hay muchos que están caminando y su cierre su tiempo de gracia ya terminó. ¿Eres tú, amigo? ¿Soy yo? El solo hecho de que usted esté aquí no es de usted. Los que están viendo esta serie, esta presentación en línea, no es de ustedes, porque el Espíritu Santo los ha traído. Ahora, ¿por qué venir el sábado? ¿Por qué venir en sábado? Usted no podría estar aquí, usted debería estar en el mundo. Pero gracias a la persona que lo forzó a venir a la iglesia aquí hoy. Gracias a ellos. ¿Qué debemos decirle a Dios si nosotros nos vemos como Judas? Lo que Jesús dice, haz lo que tienes que hacer, ya hazlo ya. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer las obras del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Y quién nos ha dado a nosotros vida? Jesús, mis amigos. Entonces Él es el que nos ha dado vida. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer antes de que muramos, antes de que cierre nuestra provisión, antes de que cierre nuestro tiempo de gracia? Y la triste realidad es que muchos de nosotros no vamos a saber en qué momento los nombres van a ser llamados en el juicio y se va a dar un veredicto al lado de nuestro nombre, salvado o perdido. Y hoy tenemos que decirle a Dios, Señor, dame fuerza, consistencia para hacer las obras tuyas antes de que yo muera o antes de que se cierre el tiempo de gracia. ¿Ustedes saben qué vino a mi mente? Algo que vino a mi mente fue el arrepentimiento del hecho de muerte. Porque muchos dicen, no todavía, no ahora. Cuando usted esté en la muerte, en el hospital, dice, llamen al pastor, llamen a los ancianos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 81, párrafo 3. Se me hizo recordar el arrepentimiento
que algunos sienten cuando están en el lecho de muerte. Algunas personas se sirven a sí mismas y a Satanás durante toda su vida y luego caen afligidos por la enfermedad, lo cual les hunde en la incertidumbre y manifiestan cierto grado de aflicción por el pecado. ¿Pero qué? Dice, pero si estas personas recuperaran la salud, siguen siendo tan rebeldes como siempre. Acude a mi mente las palabras de Proverbios 1, 27 y 28. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades llegaron como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia, entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán. El arrepentimiento del lecho de muerte no puede salvarlo a usted. Entonces, ¿cuándo debemos someternos a nosotros? ¿Cuándo debemos someter todo a Dios? Tenemos que someter todo antes de que llegue la muerte, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Las obras de Dios, ¿no es las obras de Dios la justicia? ¿Cuáles son las obras de Dios? Las obras de Dios son justicia. Y antes de para que estemos listos para la muerte o para la crisis que se avecina, debemos hacer las obras de Cristo, que es la justicia. Vayamos a Hechos 10:35 y miremos a ver ustedes qué ven: una promesa, una oración o una instrucción. Verso 35: sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, él se agrada de él. ¿Qué ven de estas tres? ¿Es una promesa? Usted dice que hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué? Muy bien. Dice, si Dios nos va a aceptar, el Padre nos va a aceptar con Jesús. ¿Cuál es la condición? ¿Cuántos de nosotros amamos esta promesa? ¿Nos gusta esta promesa? No me están hablando. ¿Cuál es la promesa allí? Que el Padre nos va a aceptar en Jesús. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición, mis amigos? Dos cosas. Tenemos primero temerle a Dios y hacer la justicia. ¿Qué significa temer a Dios? Para odiar el pecado. Proverbios 8:13. Ahora, podemos odiar el pecado en nuestras propias fuerzas, pero si no cumplimos la condición, no vamos a recibir la promesa. Entonces, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Cómo? Pues pedirle el temor de Jehová. ¿No es este el mensaje del primer ángel del Evangelio eterno? Teme a Dios y darle gloria, darle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y tenemos que hacer la justicia. ¿Y quién es justo? Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos trabajar la justicia? Si nosotros vamos a hacer las obras de justicia, no podemos, si no la tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo podemos recibir la justicia? Decirle, Señor, yo me gusta esta promesa, pero yo necesito tener la justicia, pero quiero hacer lo que es justo. No puedo hacer lo que es justo a menos que tú me des justicia. ¿Cómo lo recibo? Pongan por favor que hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos ir a la ley no nos puede dar justicia. La ley nos muestra nuestra injusticia, pero no nos puede dar justicia. ¿Cómo podemos recibirla? Es un regalo. ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo? Usted lo encontró. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Y cómo Dios nos va a declarar entonces justos? Cuando Dios venga a nuestros registros van a ser impecables, puros, a su lado. Es como nosotros recibimos justicia, como recibimos justificación. Review and Herald, 3 de septiembre de 1889, párrafo 12. El pensamiento de que la justicia de Cristo se nos imputa no por mérito de nuestra parte, sino como un regalo gratuito de Dios, parecía un pensamiento precioso. El enemigo del hombre y de Dios no está dispuesto a que esta verdad sea presentada claramente. ¿Por qué? Porque él sabe que si la gente lo recibe completamente, su poder se romperá. Si puede controlar Satanás la mente de los que dudan, y la incredulidad y la oscuridad compongan la experiencia de aquellos que dicen ser hijos de Dios, Satanás los va a vencer con la tentación. Miren las letras rojas. Esta simple fe, a mí me gusta esto, esta simple fe que lleva a Dios a su palabra debe ser estimulada. Ahora, ¿cómo nos debemos fortalecernos? ¿Cómo nos debemos fortalecer? ¿Cómo debemos fortalecer a otros? ¿Con qué? La simple fe que lleva a Dios a su palabra. Señor, ¿qué himno cantarían ustedes ahorita? ¿Qué himno tiene estas palabras? La fe que lleva a Dios. La simple fe que lleva a Dios. Aquí está esta frase. La simple fe que lleva a Dios a su palabra debe ser estimulada. Qué tan dulce es confiar en Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Cantémoslo. A ver, dígalo, ¿cómo es? ¿Cuántos años tienes? 12. Muy bien. Y así es como nosotros abrimos nuestros himnos y cantamos. Ministerio de Curación, página 196, párrafo 2. El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Ahora cantemos. Qué tan dulce es confiar en Jesús para tomarlo a Él, para descansar en Él, para conocerlo a Él. Volvamos a nuestra pantalla. Dice, el pueblo de Dios debe tener esta fe que se apodera del poder divino, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, es el don de Dios. Y ahora dice, no todos, por favor no estén en este grupo, dice, no todos recibirán la luz, abandonarán sus pecados y creerán las palabras de la vida eterna. Vayamos a Juan capítulo 5 y miremos cómo Jesús fue exitoso. Mantengamos la palabra trabajo. Juan capítulo 5 y miremos el verso 19. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, en verdad les digo, el Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo. Ahora, ¿cuánto de Cristo pudo hacer como nuestro ejemplo? Nada. Si esta es su lectura de devoción, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a usted? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Qué debemos hacerle a Dios? ¿Qué debemos hacer en oración? Decirle, Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y ahora cuando comprendamos esto, vamos a tener más paz en nuestro corazón. No podemos hacer nada, podemos hacer el trabajo sin Él. Podemos finalizar el trabajo sin Él. Ustedes saben cuántas personas están diciendo que es tiempo de finalizar el trabajo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Vayamos al verso 17. Pero Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, ¿qué dice el verso 17? ¿De qué nos dice? ¿Cómo vamos a finalizar el trabajo? Tenemos que cooperar con Jesús. Si es esto, claro, digan amén.
Si el verso 17 fue su lectura de devoción esta mañana, hoy, ayer, hoy o mañana, ¿cómo le van a responder? Mi padre hasta ahora obra, trabaja y yo trabajo. ¿Cómo le vamos a responder? ¿Cómo? Alguien por favor levante la mano y responda. Ayúdame a trabajar como tú trabajas y ayúdame a cooperar y no para trabajar en contra tuyo. ¿Y qué parte nosotros tenemos? ¿Quién carga quién soporta la carga pesada? ¿Quién debe llevar la carga pesada? Miremos, esta es la maravillosa gracia de Dios, página 319. Dice, el hombre no puede llevar a cabo nada sin Dios, y Dios ha trazado su plan de tal manera que no va a llevar a cabo nada en lo que se refiere a la restauración de la raza humana sin la cooperación de lo humano con lo divino. ¿Podemos hacerlo sin Él? Él lo puede hacer sin nosotros. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe suceder? Hagamos una pausa, porque los dos deben llegar a ser uno. Ahora, hay una conexión con el matrimonio acá. La esposa dice, esposo, haz todo el trabajo. Y el esposo le dice a la esposa, dice, no, tú debes hacer todo el trabajo. Ellos trabajan así de esa forma. No, ¿qué debe hacer? El trabajo de los hombres y el trabajo de las esposas también. El trabajo de las esposas y el trabajo de los esposos. Ahora volvamos a la pantalla, letras rojas. La parte que se requiere que el hombre realice es inconmensurablemente pequeña. ¿Qué significa que se requiera? Hay consistencia, que haya permanencia en esas promesas. Dice, la parte que se requiere que el hombre realice es inconmensurablemente pequeña. No obstante, en el plan de Dios es justamente la parte necesaria para que la obra alcance el buen éxito. Si es esto claro, digan amén. Entonces, ¿qué parte del trabajo debemos hacer? La parte pequeña. Y podría decirles algo a ustedes, como en la unión familiar, el padre y la esposa y el esposo no pueden hacer nada si Jesús no está ahí. Si Cristo no está ahí, su matrimonio va a colapsar. ¿Y cuál es esa parte? Pues someternos. Primeros Escritos, página 119, párrafo 1. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado a la justificación propia. Por favor, escriban esta cita. ¿Y quién ha contristado? El Espíritu Santo. Yo les voy a compartir algo con ustedes. Ya que Cristo ha hecho la gran parte, nuestra parte es pequeña, ¿cómo es que Cristo va a iniciar el trabajo de la salvación? Número 1, Él nos va a mostrar su amor. No pierda esto. No olvide esto. Yo estuve contemplando esto esta mañana en mi habitación de oración, y todo el plan de salvación comenzó con el amor. Juan 3:16, porque Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo amado para que seamos nosotros salvos. ¿Y cuándo dio a su Hijo amado por su amor? Cuando vino a la cruz. No, antes incluso de que el hombre fuera creado. Es así. Comenzó con qué amor. Y ese amor termina, no. El amor va a continuar para siempre. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y Primera de Corintios 13:8. Las lenguas van a desaparecer, el conocimiento va a desaparecer, pero la caridad del amor no va a terminar.
Ahora, Dios nos muestra su amor, ¿y cómo nosotros le vamos a mostrar su amor? Hay algo que se llama reciprocidad. Si Él nos muestra su amor, ¿qué debemos hacer? Entonces, cuando un esposo le muestra su amor a su esposa, cuando una esposa le muestra su amor, ¿cómo se lo muestra? Si entre los padres, ¿cómo que deben hacer? Debe haber una reciprocidad. Cuando Dios nos muestra su amor, ¿qué debe esperar de nosotros? 1 Juan 4:19. Nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Y segundo, yo no veo que ustedes estén escribiendo. Segundo, primero, que Dios nos muestra su amor. Segundo, Él nos convence de pecado. ¿Cuándo nos convence de pecado? ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Y mi mente fue a Lucas 18, el fariseo y el publicano. Y el fariseo grande dijo, yo ayuno 2 veces, yo pago mis diezmos, yo no soy adúltero, no soy injusto como los demás. Pero ¿qué dijo el publicano? Él quería estar lejos, ni siquiera tenía el desafío de mirar a Dios, pero le dijo Dios, Señor, Señor, golpeando su pecho, dijo, sé misericordioso conmigo, como soy pecador. Él fue convencido. ¿Cuál fue su parte? Arrepentirse. Señor, sé misericordioso conmigo, pecador. Y este hombre fue a su casa justificado, dijo Jesús. Ahora, cuando Dios nos convence de pecado, ¿cuál es nuestra parte? Decirle, Señor, yo soy un pecador. ¿Cómo le respondemos a Él hoy? Tercer punto. Dios nos da arrepentimiento para alejarnos del pecado. Porque no es solamente convencernos de pecado, sino alejarnos del pecado. Arrepentimiento del pecado y arrepentimiento sobre lo que hemos hecho. Cuando Él nos da arrepentimiento, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues abandonar el pecado o escoger no pecar. Y Cristo empodera nuestra decisión. Esto es Lucas 15. ¿Recuerdan? El hijo pródigo, ¿a dónde fue? Fue al mundo. Y después de ver las fiestas, se gasta el dinero y ahora entonces él comienza a comer la comida de los marranos. Y él que dijo en su mente, él dice, miren mi condición, en la casa de mi padre tiene muchos sirvientes y ellos tienen pan suficiente que comer. Y entonces, ¿cuál era lo que necesitaba? El pan. ¿Y qué es lo que usted necesita? Algunos de ustedes están permitiendo que el diablo permita que no hay solución en sus matrimonios, pero Satanás está diciéndoles a ustedes que se alejen de la verdad del adventismo del séptimo día, y esto va a ser peor. Pero él dijo, Señor, yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser uno de tus hijos. ¿Ustedes saben cómo nos sentimos? Ahora, hazme como uno de tus sirvientes. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de ustedes si es su devoción, si es su lectura de devoción hoy? Ahora, número 4. Él no solamente nos da fuerza, sino Él nos da fe para creer la promesa. ¿Qué? Nos da fe para creer la promesa. Entonces no vamos a ir culpables, no vamos a sentirnos culpables. Entonces cuando tu esposa regrese, cuando tu esposo regrese, padres, cuando sus hijos regresen del mundo, ámenlos en Cristo y no permitan que ellos se sientan culpables, porque Cristo no los trató a ustedes así. Él les da a ustedes fe para creer, a aceptar el perdón. Marcos capítulo 9, que le dijo Cristo, Señor, ayúdame con
tú ayúdame, yo creo en el arrepentimiento, pero ayúdame con mi fe, con mi incredulidad, porque Satanás va a decir, ¿cómo fue esto? ¿Cuándo va a terminar? Número 5. Y ahora, el Padre nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Esposos, traten a sus esposas como si no hubieran pecado. Esposas, traten a sus esposos como si no hubieran pecado, como si no se hubieran alejado. Los padres, traten a sus hijos como si nunca hubieran, así como Cristo nos trata a nosotros como si no hubiéramos pecado y nos llama de nuevo y nos lleva al Padre. Ahora, él dice, no va a ser como un sirviente, le dice el padre al hijo pródigo, quiten esas ropas y pónganle un vestido nuevo, y lo puso en el mismo lugar donde se había quedado cuando se fue. Número 6, él nos da victoria sobre el pecado, como el hijo pródigo. Ahora, el hijo pródigo se devolvió a su pecado. ¿Ustedes saben por qué yo sé que no? Porque lo restableció en su posición. ¿Con qué amor para qué devolvernos, amigos? Yo siempre digo esta cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 526. Orando y pecando y orando, viven llenos de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Las oraciones de esta clase son que dicen, tenemos que tener victoria, y la victoria viene por pegarnos en Cristo, y el trabajo va a finalizarse. Yo he venido a hacer las obras del Padre que me envió. ¿Cómo se sienten ustedes ahorita? No se ha finalizado. Debemos hacer las obras del Padre que me envió antes de que venga la noche. ¿Y qué pasó con el santuario que construyó Moisés? ¿Y qué pasó con este santuario que descendió cuando se finalizó la obra de Moisés? La gloria de Dios llenó. Y por segunda vez también cuando Salomón terminó el templo, ¿qué sucedió cuando él terminó su obra? ¿Qué es lo que dice Juan 4:34? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Salomón terminó su templo, ¿qué pasó? ¿Qué descendió a él? ¿Qué apareció en él? ¿Qué cubrió? Y que la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros permitamos a Cristo que tenga victoria sobre nosotros, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Cómo nos va a llenar? Con el Espíritu. Ahora los cantores dijeron, lléname Cristo, yo vivo en Cristo, ayúdame quita mi sed. ¿Y de qué estamos sedientos? Apocalipsis 18, verso 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Podemos ser llenados con la gloria de Dios, pero ¿qué debemos finalizar primero? El trabajo. Por favor, escriban estas declaraciones. Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Dice, estando confiados de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la finalizará. Si este fue su lectura devocional, ¿en qué debe estar confiado? Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la finalizará. ¿Por qué ustedes están aquí hoy? Salvados para servir en línea, salvados para servir internacional. ¿Por qué están en línea ahorita? ¿Saben por qué? Porque Dios los llamó. Pero pastor, yo estuve forzado a venir a la iglesia. Si no hubiera sido Dios, usted no estaría aquí. Eso significa que el trabajo ha comenzado. Entonces, estén confiados en esto, mis amigos. Si la comunicación se ha restablecido en su hogar, en su conexión con Cristo, estén confiados, ya que el trabajo comenzó,
Él finalizará la obra. Según de Timoteo 4, versos 7 y verso 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerdan? He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. Y ya que Pablo estuvo dispuesto a ver esto, yo quiero hacer esto también. Yo veo que viene un Diversis y veo que viene pero ¿qué decimos a Dios? Deja que esta sea mi experiencia. Romanos 9:28 dice, ¿por qué qué? Porque Él consumará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Ahora, esta es una oración, no principalmente, pero ¿qué es? Es una promesa. ¿Y cuál es la promesa? No me están hablando. ¿Cuál es la promesa? ¿Cómo es que va a finalizar esta obra? Es un trabajo corto que tiene que hacerse. Casi que se ha finalizado el tiempo, amigos. Y las cosas que tomaron los pioneros, primeros escritos, página 67, lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender y muchas cosas y volver a aprender otras. Entonces, Jesús comenzó su obra en esta mañana. Ustedes sintieron que Dios los está molestando para que hagan algo. Y ustedes saben, si ustedes murieran en sus pecados, morirían. Ahora necesitamos ser confidentes. Por favor, vamos a cerrar estas puertas hasta que ustedes reciban la fortaleza y la confianza en Jesús. Ustedes sienten que si murieran ahorita, ustedes morirían en sus pecados. Dice, estén confiados. Si Cristo viniera ahorita, ¿estarían confiados ustedes en que los tomaría con Él? Si usted no lo cree, levante su mano y yo voy a orar de nuevo con usted. ¿Usted lo cree, mi amigo? Es una fe simple. ¿Qué tan dulce es confiar en Cristo que Él nos lleva a nosotros? ¿Qué tan dulce es confiar en Cristo? Conocerlo a Él y decirle a Él, Cristo, oh, yo confío en ti. ¿Qué tanto amor has dado por nosotros? Jesús, tan precioso y tan dulce, puedo confiar en ti. ¿Cómo se sienten? Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 27, párrafos. Este es pan fresco en la panadería del cielo. Yo ya estoy a punto de finalizar. Dice, el Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den su amonestación. No se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con toda claridad. Letras azules. Dice, la ley de Dios será magnificada. Sus requerimientos se presentarán en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia.
El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra ¿de qué ángel? Del tercer ángel. Hagamos una pausa allí. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es la fecha? Yo les voy a dar un solo evento actual y más tarde vamos a ver más. Es tan importante que necesito darles solamente uno. ¿Cuál es la fecha anual para el Día de Independencia de los Estados Unidos? ¿Qué día? El 4 de julio. Ahora, ¿ustedes saben por qué les pregunto esto? ¿Cuál es la fecha anual para el Día de la Constitución? El Día de Independencia es el 4 de julio. ¿Y cuál es la fecha para el Día de la Constitución? ¿Alguien sabe? Julio 2. El Día de Independencia, julio 4. El Día de Constitución, ¿cuál? No lo olviden. Septiembre 17. ¿Cuándo fue esto? El lunes pasado. Entonces, cuando los medios estaban viendo unas cosas, viendo lo de Kavanaugh y todos los artículos y toda la controversia contra él, lo que sea, y China versus América, los rumores de guerra, el Día de la Constitución, septiembre 17, pasó sin ni siquiera una mención. ¿Y de qué estaban hablando ese momento? De la enmienda a la Constitución, uniendo la Iglesia y el Estado juntos. Miremos estas declaraciones. Rivian Herald, 12 de febrero de 1889. Los servicios de ordenamiento celebrados durante la semana de oración y desde ese momento han logrado un buen trabajo en la iglesia Battle Creek. Los ancianos A.T. Jones y J.O. Corliss y otros tomaron parte activa en la conducción de las reuniones. El tema principal que se trató fue la justificación por la fe. Y esta verdad llegó como alimento, ya lo acabamos de cubrir, como alimento en el momento oportuno al pueblo de Dios. Los oráculos vivientes de Dios fueron presentados en una nueva y preciosa luz. El Espíritu Santo, trabajando a través de agencias humanas, reveló el profundo significado de las verdades conocidas desde hace mucho tiempo relacionadas con los movimientos nuevos y sorprendentes en el desarrollo de la enmienda religiosa a la Constitución. Esto hizo que las reuniones tuvieran, A.T. Jones dice, esto hizo que las reuniones tuvieran un interés superior en 1888, superior a la habitual, ya que la aplicación de la profecía se hizo claramente en nuestro tiempo. El Señor trabajó con los esfuerzos de su siervo. ¿Y qué pasa que hoy qué está sucediendo? ¿Qué no está llamando a una enmienda a la Constitución? Y muchos dicen, solamente predique justificación. No, queremos también predicar la profecía que nos muestre que muestre que la ley dominical viene, que venga la enmienda religiosa a la Constitución de los Estados Unidos, uniendo la Iglesia y el Estado. Si yo les dijera a ustedes que justo ahora hay un movimiento, no solamente para cambiar los mandamientos de Dios, cambiar el cuarto mandamiento del sábado, el séptimo día al domingo, el primer día, y para forzar a las gentes a guardar el domingo, o de lo contrario van a ser perseguidos, no van a poder comprar y vender o incluso morir, usted no sería energizado, usted no trabajaría urgentemente para ayudar a despertar a otros. Bueno, déjeme decirles algo.
el movimiento para hacer la enmienda, para teniendo el sabor de religiosidad, ese es. Y ahora cuando digan que la ley dominical sea forzada, los movimientos ya están dándose en la oscuridad, y todos, solamente aquellos que vean la profecía lo van a poder ver. Esto es septiembre 17 del 2018, Time Magazine. El 4 de julio es el cumpleaños de América, pero el día de la Constitución marca su mayoría de edad. Ahora, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero nos vamos a mover. Septiembre 17 del 2018, con el día de la Constitución. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué es el artículo 5 y por qué algunos estados presionan para usarlo? Artículo 5 es esta policía, esta declaración que dice que si los estados vienen juntos, se unen, pueden implementar cambios a la Constitución de los Estados Unidos. Entiendan por favor esto. Una enmienda significa un cambio. La Biblia dice que el papado y los aliados van a pensar cambiar los tiempos y la ley. Y podría decir, ellos pueden pensar en hacer una enmienda al tiempo y a la ley de Dios. Pero estamos viendo un movimiento religioso para enmendar la Constitución. Es el mismo movimiento que va a cambiar las leyes y los tiempos. Pero algunos dirán, pero el papado lo hizo. Es por eso que los bautistas guardan el domingo, los metodistas, pentecostales. Pero América va a forzar a usted a que guarde ese día. Y si es disidente, persecución. Dice, ¿por qué necesitamos una convención de estados? ¿Y por qué, en letras rojas, por qué estamos levantando esta perspectiva de reforma a la ley fundamental de la tierra? ¿Para qué? Dice, ¿por qué estamos levantando esta perspectiva de reforma a la ley fundamental de la tierra? ¿De qué están haciendo? ¿Qué significa una reforma? ¿Cambiar qué? Pues cambiar la ley fundamental de la tierra, y este movimiento es el precursor de cambiar la ley de Dios y forzar el domingo y perseguir al pueblo de Dios. Siguiente sentencia de letras azules. Van a traer que las oraciones a través del colegio, y sobre qué la confederación, la unión entre iglesia y Estado. Dice, la traición de la corte comenzó hace 58 años con la decisión de prohibir las oraciones y luego las referencias religiosas en las escuelas. Entonces, ¿qué hay detrás de la Convención de Estados para ejecutar la enmienda, para ejecutar la ley fundamental de la tierra, que es la Constitución, que es con relación a la prohibición de las oraciones en las escuelas? Esta es la unión entre iglesia y Estado. Ahora, Kavanaugh, que está llamando a que vuelva de nuevo la oración a las escuelas. Ya nosotros que cubrimos esto, hay tres enlaces que unen en la ley dominical: el matrimonio, el domingo y la escuela pública. Incluso el mundo nos está diciendo que volvamos de nuevo a confiar en Dios. Esto significa que se mantenga separada la iglesia y el Estado. Pero ¿quién es James Dobson? James Dobson no es influyente, no lo es. No está él empujando a una ley dominical desde la perspectiva de fortalecer a las familias. ¿Quién está empujando también para que las familias sean fortalecidas? El Papa. ¿Y sobre qué está empujando? También sobre el domingo. Dice, la propuesta de la Convención de los Estados aprobada para cambiar la Constitución de los Estados Unidos
es de la mano derecha. Dice, James Johnson ha brindado su apoyo al proyecto de la Convención de los Estados, un esfuerzo del ala derecha, ¿para qué? Para modificar la Constitución de los Estados Unidos. Dice, la propuesta de la Convención de los Estados aprobada por Dobson es una empresa más reciente y mucho más agresiva que prevé un conjunto de enmiendas que cambiarán drásticamente nuestro orden constitucional en uno dominado por los derechos de los estados. Esto está en sus notas, pueden terminarlo. Ustedes saben cómo el aspecto de la iglesia, los del lado derecho van a traer otros asuntos cuando se dé esta convención de estados, se ponga y por supuesto ellos van a destruir el matrimonio sexual, pero detrás de eso está la ley dominical. Estos de hombres del gobierno, Mark Levin también es el que está queriendo tener un cambio a la Constitución. Miren lo que él dice, letras azules. Entonces la religión es un problema, tiene que ser expulsado de la plaza pública. No hay nada en la Constitución que obligue a expulsar la religión de la esfera pública. Y ahora, ¿qué quiere traer él? La Iglesia y el Estados Unidos. Ahora, este es por eso el día de la Constitución. Dice, hubo religión en la plaza pública cuando la Constitución fue adoptada y ratificada. Entonces están diciendo que los fundadores de América tenían esto, pero cuando la Constitución fue ratificada había un elemento de la iglesia. Ahora, ¿qué están llamando? Están llamando a una enmienda a la Constitución y volvamos a la iglesia, al Estado. ¿No es esto la imagen de la bestia? Es el día de la Constitución. Ahora, Nabucodonosor, en sus pies encontramos que es pies, encontramos la mezcla entre barro y hierro. Esto es iglesia y Estado juntos. Este es también Mark Levin, entrevistando a Mark Meckler. Él es el líder de la Convención de Estados. Dice, el líder de la Convención de los Estados dice que la meta es revertir los 115 años de progresismo. América es muy progresiva, dicen, han progresado tanto que tenemos que volver a traer a Dios en las escuelas, a traer a las cortes, los 10 mandamientos en la corte. Eso es Iglesia de Estados Unidos. Y miremos cuidadosamente esto. Dice la hermana White de Mensajes Selectos, tomo 3, 386, párrafo 3. Cuando E.T. Jones y otros estaban predicando, estaban estudiando los movimientos de aquellos que están desempeñando su papel en el cumplimiento de la profecía para llevar a cabo la enmienda religiosa que está anulando la ley de Dios y así está dando ascenso al hombre de pecado. ¿Quién está anulando la ley de Dios y que está dando ascenso al hombre de pecado? Y dice en letras rojas, y no se levantará una voz de advertencia directa para despertar a las iglesias o de su peligro. ¿Dónde está esta voz, amigos? ¿Dónde está la voz? La última pregunta, ¿dejaremos que las cosas se desvíen y dejar que Satanás tenga la victoria sin protestar? ¿Qué es lo que dice? Dios no lo quiera. Y cuando esta voz sea levantada, los líderes de la iglesia van a decir, aquí están los alarmistas, letras rojas en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 669, párrafo 2. Ahora dice, ¿ustedes saben qué? ¿Saben qué? Voy a algún lado con todo esto. Ahora, la Convención de Estados es volver de nuevo, darle el poder a las personas.
quienes clamaron a que muriera Cristo. Cada puntilla está en su lugar. Ustedes han construido algo que tienen están ustedes atornillando. Usted no aprieta todo el tornillo de una vez, sino usted lo aprieta uno con el otro hasta que, si usted tiene que no apretarlo sino hasta que todo esté puesto, porque si usted aprieta y puede ser que se desconfigure todo. Entonces, cuando ya todos los tornillos están en lugar, usted comienza a apretarlos. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta, amigos? Pasemos esto. El día de la Constitución. Dice, ¿cuántos estados faltan? Dice, septiembre 4 del 2018, la mayor amenaza a la democracia, a la cual que nadie quiere hablar. Dice, esta amenaza es una convención constitucional convocada a los estados. Dice, tienen 38 estados, han pasado resoluciones pasando por la convención del artículo 5. ¿Y cuántos faltan? Hay 28, faltan 6 estados. Y las puntillas están allí, amigos. Dice, una vez que se convoca una convención, pueden abordar cualquier tema que quieran. Y de hecho, la única vez que tuvimos una convención en 1787, los delegados a esa conferencia reescribieron la Constitución. Entonces, ¿quiénes fueron los delegados? ¿Quiénes serán los delegados? Aquí es donde yo voy a finalizar hoy. Si usted estuviera viviendo en el tiempo de Cristo, antes de que Él fuera crucificado, usted hubiera Cristo el domingo en la mañana, caminando sobre el burro, llegando a Jerusalén, y las personas gritando Hosana, Hosana, y usted lo podría ver el lunes. De pronto no lo vendría ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, pero el viernes a media mañana usted escucharía en CNN, en Washington, en Facebook, en todo. ¿Qué está pasando? Ese hombre, Cristo, quienes lo amamos, ahora está en la cruz. Y van a decir, ¿qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando ellos lo llevaron al juicio. Y después de esto, ellos lo enjuiciaron en la oscuridad. Y cuando usted lo ve a mediodía, pero su juicio y su condenación tomó lugar en las horas de la noche. El movimiento del domingo está haciendo su avance en la oscuridad. Testimonios para la iglesia, tomo 5, por favor, búsquenlo. Hoy tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿quiénes son los delegados? Estamos aquí, septiembre 4, esta es la entrevista. Esta es la gran amenaza para la democracia en Estados Unidos. Y ahora, cuando Trump llegó a la oficina, pues los republicanos encontraron su músculo ahí. Dice, no hay jurisprudencia ni nada en el estatuto que diga que la convención debe ser limitada. Ahora dice, no hay respuestas a algunas preguntas básicas. Primera pregunta, ¿quiénes son los delegados y cómo son elegidos? ¿Lo sabemos? Ahora la respuesta del entrevistado, no lo sabemos. No sabemos cómo son elegidos. Puede ser que se seleccionen en función de cada estado que recibe 2 delegados. No tenemos idea. Entonces preguntan, ¿quién determina esto? Responde Robert Flynn, sí, no sabemos quién lo determina. No sabemos si es el Congreso,
No sabemos quién lo determina. Y la pregunta, y es por eso que no hay ninguna disposición para nada de esto. Esto está especificado en la Constitución. El entrevistado dice, esto es correcto, entrevistador. ¿Quién paga esto? Entrevistado. Esta es otra cosa que no tenemos idea. Ahora, miren la pregunta más importante, el entrevistador. ¿Será esta convención pública para cambiar la ley de la tierra? El entrevistado dice, dudo que sea público, pero tampoco lo sabemos. Va a ser en oscuridad, mis amigos. ¿Estoy listo? ¿Estás listo? Muy bien. Ahora esto fue el domingo, usted lo vio en la mañana cabalgando, y el siguiente viernes usted lo vio en la cruz. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué diría? ¿Qué pasó? Y muchos de nosotros se van a despertar y va a decir, ¿qué significa la ley dominical? ¿Quién la pasó? ¿Quién la introdujo? Yo ni siquiera lo escuché. Pero usted la escuchó, es que usted rehusó escuchar. Ahora, los discípulos vieron a Jesús, estuvieron con Jesús el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves en la noche, y cuando Él estuvo en la cruz, el domingo al mediodía, ellos aún estaban sorprendidos. Totalmente con melancolía, sintiendo su dolor en el corazón, decepcionados. ¿Usted está en la iglesia? ¿Usted está escuchando cada sábado que venimos acá? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy. Señor, manténnos fieles. La hora es tarde, pero eso no significa que tengamos peligro de lo que tenemos que hacer. Así como es tan tarde esta hora, no podemos saltarnos. Pero Señor, hoy quiero que lo que está en las notas de los sermones, que lo podamos estudiar, que busquemos de corazón y pidámosle al Señor fortaleza para hacer la voluntad y hacer lo que te agrada, porque por tu gracia podamos finalizar el trabajo en nuestros corazones, de nuestro pecado, y para que podamos alcanzar a la iglesia, a los adventistas del séptimo día y a los babilónicos. Oh, amado Señor, el tiempo es casi finalizado. Sálvanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.